mañana en nuestra rueda de prensa. Gracias a todos los colegas por estar esta mañana con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, siempre reiterar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, nuestros amigos de la prensa. Hable, ministro. Vamos a hacer una prueba de sonido en estos momentos. Aquí estamos. El ministerio es tan pobre que no tiene sonido bueno. Exactamente. Pero lo que vamos a hacer Mejor acá. administrar pobreza que riqueza, porque está jodido como funcionario público administrar riqueza. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Aquí ustedes mandan, lo que ustedes digan. ¿Estamos listos? Ok. Buenos días, agradecer a cada uno de los amigos de los medios que nos acompañan. Este día queremos dar información del mercado laboral salvadoreño, especialmente el tema de cómo hacemos el cierre del año en temas del mercado laboral. Como ustedes saben, el Ministerio anunció en su momento la creación de CIME, Sistema de Información del Mercado Laboral, y la intención de CIME es democratizar y transparentar prácticamente todos los datos del mercado laboral. Ante ello, queremos iniciar con lo primero, y es que el crecimiento de empleo a nivel nacional, y traemos una prueba del año 2017. En el año 2017, como ustedes lo están viendo, es el crecimiento de empleo a nivel nacional en los gobiernos anteriores. El crecimiento de empleo del año 2017 es un comportamiento bastante uniforme en los años de los gobiernos anteriores, que los crecimientos anduvieron 10.121. Exactamente ese es el dato del 2017. 2018, 2016, 2015, hubieron de 13.000, de 9.000, de 11.000, pero el comportamiento uniforme de los datos de creación de nuevas fuentes de empleo en El Salvador, de todo el país, era el nivel promedio de 10.121 nuevos empleos. Cuando, por otro lado, hay muchachos de 18 años que salen ya listos para la creación de fuentes de empleo, cerca de 100.000. Estamos hablando de un déficit de 90.000. Ese es los niveles históricos con los que nosotros encontramos en El Salvador. Ahora, queremos anunciar algo muy importante. La creación y colocación de fuentes de empleo de la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo puede significar una tercera o cuarta parte de lo que el país coloca a nivel nacional. Acabo de decir hace un momento que el comportamiento era de 10.121 a nivel nacional, pero ahora solo el Ministerio de Trabajo, a través de la bolsa de empleo, en el gobierno del presidente Bukele, solo la bolsa de empleo que se llama intermediación del Ministerio de Trabajo, esta intermediación se hace en la conversación con el empleador
el empleador nos define el perfil del trabajador o trabajadora, el ministerio prepara a este trabajador o trabajadora, le arma su currículum, lo prepara y lo forma en las entrevistas y además arma un nivel de instrucción. Solo la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo está cerrando este año con la creación de 15,000 nuevos empleos. Solo, repito, la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo está cerrando con 15,000. Estamos hablando entonces que solo el Ministerio de Trabajo ha logrado crecer 5,000 nuevos empleos más que los gobiernos anteriores de todo el país. Cuando repito que la colocación que el Ministerio hace significa la tercera o cuarta parte de colocación nacional. La colocación de empleo, el 75%, el 60% pasa fuera de este ministerio. Nosotros solo hacemos un 25%. Es algo inédito en la historia de El Salvador que la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo coloque cifras 3,000 más arriba de lo que el país lograba colocar en gobierno. Esto queremos subrayarlo y dejarlo como algo inédito en este proceso del Ministerio de Trabajo. La verdad me siento contento, feliz, orgulloso de nuestro equipo de empleo y una cosa adicional. No solo se trata de la cifra de 15,000 nuevos empleos colocados por el Ministerio de Trabajo. Se trata de 15,000 familias que van a poner su plato de comida en esta Navidad y de forma sostenida en el tiempo, porque son plazas permanentes. Pero quiero acotar algo. Estos 15,000 no entran 4,000 trabajadores en el programa de migración laboral que están en Estados Unidos. En estos 15,000 no entran los cientos de trabajadores que hemos enviado a Canadá por el programa de migración laboral. En estos 15,000 no entran los contratos de aprendizaje que tenemos, que son bastante fuertes. En estos 15,000 no entran los contratos temporales que estamos colocando en las empresas hoy en la época navideña, que son muchos, porque ustedes saben que el trabajo temporal, especialmente en el mes de diciembre, noviembre y diciembre, se dispara con los contratos temporales. Nada de eso está contemplado. Solo colocación permanente, contratos permanentes e indefinidos. El Ministerio de Trabajo logra colocar 15,000. Pasamos a la siguiente. Esto también es un dato muy importante. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha superado el récord histórico de los 900,000 cotizaciones y continuamos con una tendencia creciente. Ojo con esto. El término cotización es un empleo decente y un empleo formal. Estamos hablando de un empleo que no evade incluso las retenciones legales en el Seguro Social. Este dato lo tenemos cerrado al mes de octubre del año 22 y estamos llegando a octubre de este año, porque las cifras van un poco atrasadas en el seguro, no están actualizadas, pero estamos cerrando el mes de octubre del 2022 con 961,249. Creemos que en el mes de noviembre y mes de diciembre esa cifra va a superar. ¿Cuál es el anuncio importante de este día? Que por primera vez estamos a punto de llegar en el gobierno del presidente Bukele a colocar 1,000,000 de salvadoreños en empleos formales y decentes. ¿De dónde venimos? Venimos de tener 700,000 trabajadores formales. Venimos de tener 800,000 trabajadores formales. Estamos hablando que solo en el gobierno del presidente Bukele estamos a punto de llegar por primera vez en la historia de El Salvador a 1,000,000 de trabajadores formales. Creemos que con la actualización de noviembre y diciembre vamos a llegar muy pero muy cerca del 1,000,000 de trabajadores contratados en este país formales, con trabajo digno y con trabajo decente. Es una noticia muy pero muy importante. Y lo otro es cómo se han comportado los crecimientos en la otra tabla. Ahí tenemos los crecimientos. Los 5 sectores con mayor crecimiento.
en El Salvador. 30.9 el área de construcción. 8.4 las actividades profesionales, científicas y técnicas. El 7.7 servicios. El 6.8 comercio, restaurante, hoteles, transporte, almacenamiento, etcétera, actividades de alojamiento. Y el 5.2 actividades financieras y seguros. Estamos hablando que los 5 principales sectores con mayor crecimiento en El Salvador a través de nuestro tejido productivo son los 5 que acabo de dar a conocer a su momento. Pasamos a la siguiente. Esto es sumamente elemental. Muchos sectores de oposición tratan de decir de que el país es un país inestable, un país donde el Estado de Derecho está en riesgo, un país que incluso nos han atacado de que este gobierno genera dictadura. El aparato productivo de El Salvador ha desmentido a través de sus cifras esto. Queremos informar que los patronos del sector privado al mes de octubre del 2016 al 2022 estamos hablando que del 2019 que el presidente Bukele llega al gobierno, el último semestre del 2019 al 2022 tenemos un crecimiento de 3.524 nuevas empresas. Ojo con esto. Del 2019, finales del 2019, el último semestre del 2019 tal vez estás pendiente, Adonai, de la máquina. Del 2019, del último semestre del 2019 al 2022, que es no solo sonidos, sino que micrófonos de esos que ven en el Ula Ula, acá hay precios, se nos va todo. Del 2019 al 2022 estamos hablando 3.524 nuevas empresas. Y ahí tenemos los datos estadísticos. 3.524 nuevas empresas. Significa 3.524 nuevos empleadores en El Salvador. Y cuando se dice 3.524 nuevas empresas, significa 3.524 nuevas oportunidades de creación de fuentes de empleo en El Salvador. Por lo tanto, aquellas teorías de algunos opinólogos nacionales y de algunos opinólogos internacionales que plantean que El Salvador no tiene certidumbre jurídica, está totalmente descartado con lo que el sector productivo de El Salvador está viendo en nuestro país. Hay un crecimiento del 2019 al 2022 de 3.524 nuevas empresas. Eso queríamos dejarlo muy claro. Luego pasamos a la siguiente lámina. Actividades económicas que han crecido más las empresas. Son los que más crecimiento han tenido a través de las actividades económicas. 7.0, información y comunicaciones. 6.7, construcción. Y 5.4, actividades inmobiliarias. Pasemos a la siguiente. Esto es muy interesante. Lo he venido diciendo y lo he venido planteando en las diferentes conferencias de prensa. Hay empleadores que evaden la responsabilidad de retenciones legales en El Salvador. Acá hemos hecho un estudio de cuántas empresas y cuántos trabajadores salen afectados con la brecha previsional. Así se llama técnicamente esto, la brecha previsional. Hemos logrado encontrar ya tabulación con todas las instituciones del Estado. Hemos pedido la información y para que tengan idea, la brecha con la que estamos cerrando este año, del 2022, 105.402 trabajadores que no les está llegando el pago de la retención del sistema previsional. Estamos hablando entonces que estos empleadores evasores de esta brecha previsional envían el pago a la planilla del Seguro Social, pero no envían el pago hoy por hoy a las AFP. Cuando el trabajador o trabajadora llega a hacer su trámite de pensión porque ya venció el tiempo,
y dice, yo vengo ahorita a hacer el trámite para hacer mi pensión, especialmente con la reforma que hemos ejecutado, le dicen, lo sentimos mucho, pero usted tiene 3 años que no le ha cotizado a su empleador. Por lo tanto, usted tiene que trabajar 3 años más. Son daños irreversibles al trabajador. No es una cosa pequeña. De 964.000 trabajadores que tenemos ahí, que lo acabamos de mostrar, 105.402 trabajadores les están evadiendo los empresarios en este país y parte del sector público, incluyendo alcaldías, que no han pagado las retenciones legales de los trabajadores. Esto no solamente es una falta administrativa, es un delito de carácter penal. Es un delito de carácter penal. Vamos a acudir a la Fiscalía para que la Fiscalía lo haga por su propia vía. Porque esta es, le descuentan al trabajador de su dinero, de su salario, de su esfuerzo, y las empresas y las instituciones se quedan con ese dinero y no lo envían a las instituciones correspondientes. Vamos a poner la denuncia. Esta denuncia sobre la brecha previsional y la evasión incluye empresas privadas y también incluye muchas alcaldías de este país que no han enviado el dinero de los trabajadores a donde corresponde. Así que esto es muy importante porque están saliendo lastimados con daño irreversible 105.402 trabajadores. Como conclusiones, a octubre del 2022, pasemos a la otra, por favor. Ahí están las conclusiones. A octubre del 2022 se tiene un total de 961.000. Repito, la noticia urgente, importante para el pueblo salvadoreño y para la comunidad internacional es que estamos a punto de llegar al 1.000.000 de trabajadores que nunca se había logrado. Y la otra conclusión sumamente fuerte es que hemos crecido arriba de 3.000 nuevos empleadores desde la llegada del presidente Bukele. Todavía la parte negativa que tenemos es que la brecha previsional, la acabo de mostrar hace un momento, y todavía muchos empleadores y muchas alcaldías se siguen quedando con el dinero de los trabajadores que no lo envían a las instituciones correspondientes y le están generando daños irreversibles. Por esto de quedarse con el dinero de los trabajadores, hay personas procesadas y hay personas capturadas y hay personas en la cárcel. Le pido a todos los empleadores de este país, incluyendo alcaldías, que no se queden con el dinero de los trabajadores. El trabajador ya laboró, ya devengó su dinero. Tienen que pagarle el líquido que les corresponde a ellos y las retenciones legales enviarla a todas las instituciones. Si no lo hacen, vamos a recurrir a la Fiscalía y mañana no estén diciendo que el Ministerio de Trabajo es una persecución o estén diciendo aún más que es una persecución política, porque están evadiendo la responsabilidad legal de enviar el dinero de los trabajadores a la institución. Y esto incluye empresas privadas y también incluye muchas alcaldías en este país. Ese es el informe que tenemos muy positivo para informarle al pueblo salvadoreño, incluso a la comunidad internacional. Es algo que nos sentimos orgullosos. Solo el Ministerio de Trabajo colocar 15.000 nuevos empleos en El Salvador. Y la otra gran noticia, estamos a punto de llegar a 1.000.000 de trabajadores en El Salvador. Es un logro muy positivo bajo el mandato y el gobierno del presidente Bukele. Y la otra cosa es muy importante, que más de 3.000 empresas bajo el mandato del presidente Bukele hay nuevas 3.000 infracciones de empresas, que eso se traduce en creación de fuentes de empleo. Muchas gracias y quedo pendiente de las preguntas de ustedes. Muy bien, ya nos preparamos para las preguntas y respuestas. Gracias, Mauricio. Vamos a darle continuidad al tema con la pregunta de Aldair Tadeo de Canal 2. Buenos días, ministro. Gracias por su tiempo. Me gustaría saber dos cosas. La primera sería si nos puede ayudar en dónde se ha mostrado más el porcentaje de alza cuando vemos la diferencia de empleos más que ha sido en el sector público o en el sector privado. Y sobre el tema de la brecha, me gustaría conocer sobre la identificación de municipalidades superficies, de qué periodo, a qué año estamos hablando de las municipalidades y qué pasaría con aquellos casos que las personas identifiquen. Pero lo que usted nos dijo, la retención, ¿qué acciones tendría que tomar el ministerio va a tomar para atender estos casos? Gracias.
Sí. El crecimiento de los empleos fundamentalmente ha sido en el sector privado. El sector privado es el que ha crecido en estas condiciones y eso genera un aspecto transversal muy importante. El sector productivo invierte cuando ve reglas claras. Y el Estado, por lo general, los estados no están llamados a hacer creaciones de empleo, sino a garantizar certidumbre jurídica y facilitar absolutamente todo al tejido productivo para que las empresas sean las que más inviertan y hagan colocación. Garantía que el mayor crecimiento, lo más fuerte de todo esto, lo ha hecho el sector privado. Es muy mínimo y muy leve lo que el sector público ha creado. Fundamentalmente ha sido el sector privado. Y el otro tema sobre el dinero y las retenciones, las retenciones legales, hay un promedio de 1.700 empleadores en este país del sector privado que se han quedado con el dinero de los trabajadores. Y hay muchas alcaldías en este país. Yo por el momento no estoy todavía dando nombres y datos de empresas privadas ni tampoco de alcaldías que son las que están vinculadas, porque prefiero enviar una nota de carácter preventiva a las instituciones para que se pongan al tiro. Si no lo hacen, nosotros vamos de forma inmediata a la Fiscalía y la Fiscalía debe de proceder porque el delito de apropiación y retenciones de cuotas laborales está tipificado en el Código Procesal Penal y por lo tanto les va a tener que caer el peso de la ley. Y yo no quiero que el día de mañana estén ahí políticos o empresarios diciendo que es una actitud del Ministerio de Trabajo, porque están evadiendo una responsabilidad que lleva como connotación una sanción administrativa, pero que también lleva una connotación evidentemente penal. Así que, es más, esta misma semana se van los escritos para los consejos municipales, se van los escritos para la empresa privada. Yo espero que resuelvan porque les vamos a dar tiempo perentorio. Si el tiempo perentorio no resuelve, no nos queda otra que presentarnos a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe de inmediato. Sí, es el cierre con el que estamos terminando este año. Estamos hablando de que esa brecha de 105.000 trabajadores está lo más actualizado posible. Es de este año. 105.000 trabajadores, que probablemente algunos de ellos llegan y le dicen, vengo a hacer el trámite de mi jubilación. Y no se van a poder jubilar porque estos empresarios y estas instituciones se quedaron con el dinero de los trabajadores. Escuchamos la siguiente pregunta de Yamile Durán de la noticia SD. Buenos días, ministro. Si nos podría brindar los resultados que tuvieron de las empresas que fueron a verificar que no hayan entregado los alimentos a tiempo, entre ellos las alcaldías. Hoy estamos a 21, ¿verdad? Hasta el día de ayer, todas las empresas y todas las instituciones del país, hasta las 12 de la noche, tenían para pagar y depositar los aguinaldos. Todavía hoy nos informaron de unas empresas y unas alcaldías que no lo han entregado. Enviamos nuestros equipos. Y antes de venir a la conferencia, preguntaba para tener información fresca y me decían que en efecto habían resuelto. Incluso hay trabajadores que les depositaron ayer a las 11 de la noche. Hay otros trabajadores que les depositaron ayer a las 10 de la noche. Sin embargo, tenemos 600 colaboradores del Ministerio de Trabajo desplegados en todo el país y andan haciendo la verificación. Hasta antes del día de ayer, nosotros solo podíamos inspeccionar y no sancionar, porque todavía el día de ayer el lapso es del 12 al 20 para poder cancelar. Este día, empresa o institución que no haya cancelado el aguinaldo, a partir de este día sí se creó ya de todo el proceso nacional. Escuchamos la pregunta de Arely Mejía de YSKL. Buenos días, ministro. Tengo varias preguntas. Número uno, ¿cómo queda la Universidad del Salvador con esto de los aguinaldos? Porque ayer publicaba que por atraso del desembolso del Ministerio de Educación no pudo hacer el depósito de los aguinaldos a los empleados administrativos. La otra pregunta, me gustaría conocer un opinión suya sobre lo que han dicho los representantes del Magisterio Nacional, que rechazan la reforma que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa. Y si me puede decir cuál fue la fórmula que emplearon para calcular la pensión para quienes no ganan el salario mínimo, en cuánto le va a quedar al final esta pensión a este sector.
Vamos a ver, con el caso de la Universidad de El Salvador, eh, a nosotros nos corresponde hacer las inspecciones. Si en las inspecciones encontramos cualquier empresa o institución que no haya hecho efectivo el día de ayer hasta las 12 de la noche el pago al aguinaldo, no queda otra opción que iniciar el proceso sancionatorio correspondiente. Estas sanciones pueden terminar en multas que pueden ser incluso más grandes que ver depositado el aguinaldo. Hoy tenemos un nuevo pliego tarifario de imposición de multa. Hoy ya no son 57.14. Y además, antes se multaba 57.14 por 50 trabajadores, por 2 trabajadores, o por 100 o por 1000 trabajadores. Hoy, si una empresa no le entrega el aguinaldo a 500 trabajadores, no le pondremos 57.14. Le vamos a poner la multa en base a los salarios mínimos que ya define la ley y se la vamos a poner, si tienen 500 trabajadores, multiplicada por 500 trabajadores. Porque la afectación no es colectiva, es individual. Y además de eso, la relación contractual que se tiene es individual, porque cada quien firma su propio contrato. Y en el contrato están incluidos los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, mi solicitud es plan contundente a las instituciones y a la empresa privada. No se expongan a no cumplir con la ley. Porque hoy, con el nuevo pliego tarifario que tiene de multa, el Ministerio de Trabajo va a salir más caro. Pagar las multas que resolver el tema de los derechos de los trabajadores. Usted le va a preguntar que si tiene, que por qué no hay transferencia o por qué no ha llegado la plata. Yo no soy intermediador de transferencia de dinero. Yo soy el ministro de Trabajo que garantizo el tutelaje de los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿cómo hacen los procesos? Porque ese es un caso en especial. Pueden haber otros más. Puede haber una empresa que diga que los proveedores no le han cancelado y que por eso el aguinaldo no lo da. No hay problema que no le hayan cancelado los proveedores a una empresa. Y tampoco no soy gestor de cobro de nadie, ni de una empresa ni de una institución pública. El Ministerio de Trabajo es el ente que garantiza genuinamente el cumplimiento en base a la ley de los derechos de los trabajadores. Pregunta es, ¿a quién iría? ¿Ya para el Ministerio de Educación o la Universidad del Estado? ¿Quién entrega el aguinaldo? La Universidad. Entonces, que no entregue el aguinaldo, porque le va a caer la sanción. Para ellos sería la... No estoy diciendo por nombre y apellido, estoy diciendo que, no sé si lo voy a entender. Si yo me detengo en cómo se crea el flujo financiero para que después se convierta en aguinaldo, me voy a convertir en gestor de cobro en vez de ser un ministro de Trabajo. Y yo no soy un gestor de cobro, ni del sector público ni del sector privado. Quien no cumple y no cancela el aguinaldo del 12 al 20, lo vamos a sancionar, sea quien sea. Ahora, ¿cómo hizo que no le llegó el dinero? Tampoco si los proveedores no le cancelan, o en este caso no hacen transferencia, porque yo no soy gestor de transferencia ni tampoco gestor de cobro de ninguna empresa. No me interesa cómo lo hacen. Lo que sí tienen que hacer es resolver en base a la ley. Por lo tanto, yo voy a sancionar a quien no cumpla la ley. Quien no haya entregado el aguinaldo del 12 al 20, el Ministerio tiene que sancionar. Y había otra pregunta sobre el tema del magisterio, de los trabajadores del magisterio, que han dado oposición que rechazan. Miren, en el Ministerio de Educación hay cerca de 20 sindicatos. Y de 20 sindicatos, solo hay 2 sindicatos que han dicho que no están a favor de la reforma. 17 sindicatos del Ministerio de Educación no se han pronunciado en contra. En un país libre y democrático, cada quien tiene el derecho de opinar. Lo que sí es cierto es que hacer una reforma donde lleva pensiones mínimas de miseria y de hambre que nos dejaron los gobiernos anteriores y ahora elevarlas a $400, estamos hablando de impacto de ayuda a 600.000 trabajadores. De los 960.000 que acabo de dar a conocer, a 600.000 trabajadores. Eso es una parte. Y esto yo quiero que por favor nos lo entiendan bien. La reforma lleva 3 partes. Una es que esas pensiones mínimas de 304 no existen para vejez de acá en adelante. Va a llegar a $400. Estamos por afinar este dato, pero nos atrevemos a decir que seremos el único país del mundo que tiene una tasa de reemplazo en la pensión mínima del 110%. Porque si fuera el 100%,
quien tiene ahorita el salario mínimo 365, la tasa de reemplazo debería ser 365. Es $400. Por lo tanto, la tasa de reemplazo de estos trabajadores del salario mínimo será el 110%. Creo que podemos ser, si no el primero o el único, vamos a ser de los pocos en todo el mundo que garantiza un enfoque de justicia social por las personas que más lo necesitan. La segunda parte de la reforma es quienes no están en el salario mínimo. Quienes están con salario de $400 ya no es mínimo. ¿Cuánto le llega de tasa de reemplazo a los que ganan $400? El 100%. ¿Cuánto le llega a los estoy hablando de tasa de reemplazo? ¿Qué pasa cuando ya la tasa de reemplazo baja? Estamos hablando de los salarios de $700. Bueno, a los salarios de $700 en adelante, a todo ese gran segmento le llega un aumento del 30%. Si alguien tiene $700 ahorita de pensión, pues le va a llegar el 30%, 210. Su pensión a partir del mes de enero será de 910. Y está pensionado ya. Si alguien tiene una pensión de $1,000, pues le llegará el 30%. ¿Cuánto es? $300. A partir del mes de enero, la pensión de esa persona no es de 1,000, es de $1,300. Y así sucesivamente. Me encontré incluso un amigo que me preguntaba que él tiene una pensión de $2,000. La pensión de $2,000 le va a llegar $600. Y en enero va a ser de $2,600. Ahí está la ejemplificación donde el mínimo se va con el 110 y el resto se va con el 30%. ¿Quiénes son los grandes perdedores de esta reforma? 684 personas que Arena y el FMLN los tenían con una VIP. $6,000. Empresarios que hoy agarran un avión, hoy toman un avión propio de ellos y se van fuera del país. Políticos y analistas políticos que andan hablando ahí locura contra el gobierno son los que están en la VIP. Con $6,000 y $6,000. Se terminaron las VIP de $6,000 y $5,000. Hoy, la pensión máxima en El Salvador será de $3,000. ¿Cuánto tenemos un ahorro anual? $6.5 millones. Solo con la VIP. ¿Para dónde van a ir esos 6.5 millones? Para el fondo de pensión. Que el fondo de pensión se construye al final el tema de solidaridad generacional. Pero hay otra cosa más importante. La pensión tenía caducidad. Estas pensiones que están diseñadas hasta este momento fueron diseñadas hace 40 años. El nivel de vida de las personas era distinto al que tenemos ahora. Calcularon las pensiones. En base a ese nivel de vida calcularon las pensiones. Se terminaba la pensión y automáticamente la persona quedaba desprotegida. Esta reforma lleva pensión vitalicia. Y además el Estado la respalda. El Estado la respalda. El Estado es la garantía. Y una cosa más adicional. Por mandato de ley, ningún gobierno, ni nosotros, ni ningún otro gobierno va a meter manos en el fondo de pensión. El fondo de pensión, los certificados de inversión previsional, los gobiernos de Arena y del FMLN saquearon esa plata. Y al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional le pagaban por los préstamos el 7% de la tasa de interés, y al dinero de todos ustedes y de todos nosotros los trabajadores le pagaron el 1.3. Los estudios que tenemos nacionales e internacionales indican que por cada punto de tasa de interés de ese fondo se le restaron 20% de tasa de reemplazo más de los trabajadores. Así que quienes rechacen ya esta pensión, les podemos decir lo siguiente: ¿quieren esta pensión o quieren estar como estaban? Si quieren estar como estábamos, a los trabajadores que tienen pensión mínima y el salario mínimo se quedan siempre como estaban pegados. El resto no le llega el 30%. Y los únicos que están inconformes son los VIP, porque los VIP les quitamos. Es una injusticia lo que estaban haciendo. Una persona que le dan una pensión mínima le sirve para sobrevivir los 365 días del año. Y a estos VIP le daban $6,000 a cambio de que en una cena con su familia se la dejaban. Así que esa asimetría y esos niveles de injusticia se terminaron. Conclusión: 600,000 trabajadores del salario mínimo van a tener el 110% de tasa de reemplazo. El resto de trabajadores, que son como 200,000, van a tener el 30% más. Y a los únicos que no les va a llegar
son a los 684 VIP. No podemos seguir en esta camisa de fuerza cumpliéndole caprichos a la gente de este país. Solo una pregunta. ¿Cuál fue el análisis paramétrico que se hizo para no incluir en incremento de pensiones a las personas que reciben la pensión por invalidez y por sobrevivencia? Sí, hay estudios actuariales, y además de eso el mayor impacto no son estas personas. El tema de la pensión por invalidez y la de sobrevivencia son las pensiones mucho más. El segmento poblacional es sumamente reducido. El impacto fuerte es la pensión por vejez, fundamentalmente eso. Pero al final nosotros estamos creando ajustes estructurales sobre el tema previsional en El Salvador. Y hoy lo que hemos dado es armar los verdaderos amortiguadores de construir un fondo que se capitalice, porque el fondo de pensiones estaba literalmente quebrado. O sea, esa es la otra cosa. Entonces dicen, miren, ¿y por qué no dieron el 100%? Nosotros decimos que era una necesidad dar el 100%. Yo no puedo luchar en las calles con un sistema previsional justo. ¿Y cómo no hubiera dado la lucha interna acá para garantizar el 100%? Además, el presidente es un hombre que, si tiene disponibilidad, apoya especialmente a los más pobres. Pero no se trata solamente de tener la voluntad, se trata de tener disponibilidad. El fondo de pensiones lo dejaron quebrado, literalmente, los gobiernos anteriores. Y hoy estamos haciendo un sistema que a nuestro juicio creemos que va a ser justo, que va a ser libre. Vamos al espacio a Kevin Rivera del diario El Salvador. Bueno, sí, listo. Quisiera que me detallara específicamente cuál es el crecimiento de nivel de empleo que tienen durante este año, en crecimiento interanual por tanto de todos los campos por los empleos. Y la segunda pregunta es, ministro, ¿cómo queda en este nuevo sistema el grupo de pensionados que se llamaba octavos? En este caso, que se llaman octavos, no sé cómo quedan en este nuevo sistema. En primer lugar, para todos los trabajadores de salario mínimo y para todos los trabajadores de pensión mínima, todos llevan por vejez $400. Segundo, es que este otro sector, a todo el sector restante le llega el 30%. Y vuelvo a repetir, a los terceros, que son los afectados, son los VIP. Esa es una cosa muy importante. Optados o no, todos van a tener beneficio. Cuando uno se pregunta, ¿quiénes son los que llevan beneficio de esta reforma? Respuesta concreta, todos, absolutamente todos. El presidente lanzó el día de ayer una tabla donde ahí garantiza y se plantea todos. Ahora, lo que pasa es que va bajando porque la máxima es 3.000. A esos son los que un poco no le llegan. Pero en el caso de la primera pregunta, regresemos a la gráfica, por favor. Sobre tu pregunta concreta, ahí está el crecimiento. Repito, esto es hasta octubre, porque no tenemos el dato actualizado del Seguro Social. Pero eso es octubre. Acá hay una cosa. Nosotros estimamos que con el crecimiento de noviembre vamos a pasar fuertemente. El de diciembre va a crecer un poco menos, porque las tendencias de todos los años nos muestran que el empleo formal, propiamente formal, y el empleo estable en el mes de diciembre no sube en las condiciones que suben nosotros, porque más sube el empleo de contrato de 2 meses, el contrato temporal. Por eso es que nosotros creemos que lo más importante de esta información que estamos haciendo pública es que creemos que el mes de diciembre vamos a andar cerca, muy cerca, de llegar al millón de nuevos trabajadores formales con empleo decente. Ahí está la data y estamos muy contentos porque por primera vez vamos a romper algo que nunca se había dado y los crecimientos han sido sumamente fuertes. Pero una cosa más, no solo el crecimiento de trabajadores de empleo, sino hace un momento presenté la gráfica como desde la llegada del presidente Bukele han llegado más de 3.400 nuevas empresas. 3.524 nuevas empresas. Y si se crean 3.524 nuevas empresas, está mostrando que vamos por la ruta correcta con una estrategia sólida.
pero que conste que esto ha sido durante todo el año. El tema de seguridad está vinculado con el tema de inversión. Y nosotros creemos que para el próximo año todavía va a ser más fuerte esos datos de crecimiento con los empresarios. Porque muchas empresas no solamente no la crearon, sino que cerraron, producto de la extorsión y la renta de las pandillas. Pero hoy que no tenemos pandillas, y Dios quiera, un día declaremos libre de pandillas en El Salvador, esos datos de nuevos empresarios y creación de nuevas empresas se van a disparar aún exponencialmente más. Y crear más empresas significa consecuentemente crear nuevos empleos. Escuchamos la pregunta de Javier Benítez, que tiene este. Señor ministro, primero que nada, tal vez puede usted una denuncia que por en redes sociales por exfuncionarios de la gestión CIMI, donde se acusa por el tema de empresas de harinas y incluso narcotráfico. La segunda, si los funcionarios de usted que tenían una AFP, si la van a funcionar y si van a recibir el 100%, y lo tercero, pensé que está muy pronto y fresco el tema, porque ya se niveló la pensión de 400, entonces el salario mínimo. Ya hay personas que están preguntando y lo van a nivelar también. Eso. Gracias, Javier. Vamos a ver. Acá hay unas personas que se hacen pasar por periodistas. Ustedes saben, los que están acá presentes, ustedes saben que desde el primer día que yo llegué a este ministerio he tenido un profundo respeto, aprecio, cariño y admiración por la labor que ustedes desempeñan. Yo soy un funcionario que incluso, por dura que sea la pregunta, no he dado la pregunta. Siempre trato de darle respuesta. A veces puede incomodar la pregunta, pero por respeto a ustedes, es mi obligación como funcionario público dar respuesta. Y hasta este día, ustedes son los principales testigos. Nunca he maltratado a un periodista. Siento que es un compañero de trabajo que me comunica todo el respeto y a su dignificación conceptual de ser periodista. Acá hay unas personas que se hacen pasar por periodistas y por investigadores. Y en este caso me refiero de forma directa a Héctor Silva. Héctor Silva es una persona que habla de mucha transparencia, que ataca incluso, diciendo, la vez pasada sacó una campaña bien fuerte diciendo que los funcionarios no declarábamos probidad. Héctor Silva no es un periodista, y yo lo dije en mi tweet. Héctor Silva es un delincuente que se viste de periodista, que son cosas distintas. Y yo pedí incluso procesarlo, debe de ser procesado. Héctor Silva fue funcionario público del gobierno de Cuba. Fue embajador plenipotenciario en Washington, con un salario arriba de $5,000 mensual. Y antes de eso, era un asesor de la embajada en Washington, ganando $4,000. Héctor Silva, como periodista, ha cuestionado que por qué no hay declaraciones en probidad de muchos funcionarios públicos. Pero Héctor Silva, en todo el periodo que estuvo, nunca hizo declaración a probidad. Entonces, hay de aquellas personas que exigen transparencia, pero es una persona muy oscura. Dos, Héctor Silva ha estado involucrado en que la pluma de su lápiz no responde a una objetividad periodística, sino que responde a la chequera quien le paga. Héctor Silva siempre está envuelto en el pleito de los empresarios que logran competir. Entonces, a él le pagan para que desacredite a la competencia y ahí tiene ganado su salario. Lo último que ha hecho es que está en complicidad con Douglas Farah, que se hace pasar Douglas Farah como un investigador y un corresponsal y un lobista en Washington, que es bien cercano al Partido Demócrata, y se ganan el dinero con la buena paga por ir a malinformar al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro e incluir a muchas personas. A eso se dedica. Una cosa es ser periodista como son ustedes, que es una noble labor, un eje transversal para la comunicación de la sociedad, pero otra cosa es tener mercenarios que se hacen pasar por periodistas. Héctor Silva es un mercenario y un delincuente. Además estuvo involucrado, lo dijo el exfiscal general de la República del Partido Arena, Raúl Melara, que Héctor Silva está involucrado en los sobresueldos. Héctor Silva es un delincuente que debe de ser procesado y que debe traer el peso de la ley. Una cosa, cuando yo digo estas aseveraciones, nunca las digo sin tener sustento. En un momento
Y por honor a tu pregunta, voy a publicar en mis redes sociales las evidencias que tengo contra Héctor Silva de todo lo que estoy diciendo acá. O sea, el decir que Héctor Silva es un delincuente, lo digo no lo digo en voz baja, lo digo en la voz más alta, y viéndolos a todos ustedes, porque tengo información suficiente de que Héctor Silva es un delincuente y no es un periodista, y vamos a mostrarlo en público. Yo voy a mostrar parte de las evidencias de todo lo que tengo. Y lo he retado que si él tiene evidencias de que yo soy una persona corrupta, que las presente. Si a mí un día una institución nacional o internacional muestra que yo estoy involucrado en actos de corrupción, yo renuncio de mi cargo. Y es un compromiso viéndolos a ustedes y ante la opinión pública. Yo se voy a presentar sobre él actos de corrupción y lo voy a presentar en las próximas horas. Y además, estoy pensando enviar un aviso a la Fiscalía General de la República para que este delincuente se le arme un proceso judicial. Y lo voy a hacer. Por responsabilidad lo tengo que hacer. El INPEP, sobre la pregunta del INPEP, toda la gente, y esto quiero garantizar certidumbre laboral a los trabajadores, todos los trabajadores del INPEP van a pasar al instituto. Y todos los cotizantes que están en el INPEP pasan al instituto. Garantía para ellos, pero también garantía para mantener las pensiones de ellos. Garantizado eso. Y te agradezco mucho por esa pregunta. La otra es, bueno, ahora resulta que es mejor estar pensionado que tener el salario mínimo. Porque de repente, yo tengo el salario mínimo en base a $365, pero con el actual sistema de pensiones, la tasa de reemplazo es el 30%. Entonces a mí me quedaría $180. Entonces muchos trabajadores, con el salario mínimo y trabajadores, se han quedado sin hacer el proceso de pensión. Ahora, y ellos gastan, lo que dijo el presidente de la Asamblea, ellos gastan en transporte, gastan en todo, se levantan en la madrugada y en la noche. Hoy no, hoy por quedarse en su casa, ya pensionados, no van a tener 365, van a tener $400. Eso obliga, como tú lo dices, a hacer otras revisiones. Yo no me quiero adelantar todavía, no quiero comprometerme, Javier, trato de ser lo más responsable como funcionario público. Creo que ese es un tema que debe evaluarse en su momento, pero hoy por hoy estamos con el tema de las pensiones y probablemente más adelante exista la necesidad de hacer una revisión sobre eso. Te agradezco mucho por tus preguntas. Muchísimas gracias, colegas, amigos. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos ya unas felices fiestas. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, ministro. Bendiciones a mi familia, si no los veo, un abrazo muy fraternal y bendiciones, y hay que orar siempre para que nuestras familias estén en paz con Dios. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Que tengan un buen día.